Y ahora vamos con uno que es un poco diferente y nos vale un poco para que funcione como enlace entre lo que es el campo magnético y lo que es la inducción, ¿vale? Porque este está a medias entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo haríamos este problema o cómo lo abordaríamos. Tiene partes de inducción electromagnética y tiene partes de campo magnético, efectivamente. Bueno, pues vamos allá. Bien, vamos a ver. Un segundito, por favor. Vale, pues vamos allá. Me decía que tenía un hilo de corriente. Por este hilo de corriente pasaba una intensidad que ahí no se ve a lo mejor muy bien, pero bueno, viene en este sentido, ¿vale? Vale, esa intensidad de corriente crea, por lo tanto, un campo magnético, ¿sí? Y ese campo magnético tiene unas características, y esas características, entre ellas está que en esa espira que tenemos a la derecha creará un flujo magnético, ¿vale? Bien, de hecho, una de las cosas que me preguntan es que cuánto vale ese flujo magnético, ¿vale? Recordad que el flujo magnético era o representaba el número de líneas de campo que atravesaba una determinada superficie en un determinado instante de tiempo, ¿no? El valor de ese flujo hay que calcularlo en base a una integral. ¿Por qué hay que calcularlo en base a una integral en esta ocasión? Porque la integral lo que me da, o cuando es de aplicación, es cuando el campo magnético que atraviesa una determinada superficie no es uniforme. Y obviamente, en esta región de aquí, el campo magnético será más intenso que en esta otra, simplemente porque estamos más lejos de la fuente de campo magnético. Entonces no se puede hacer el cálculo del flujo como algo tan evidente o algo tan fácil como multiplicar campo por el campo por superficie, ¿no? Sino que hay que integrar, ¿vale? Hay que hacer una integral. Bien, ¿cómo sería esta integral? Bueno, pues esta integral es muy sencilla de hacer. Lo primero es que si yo aplico la ley de Ampère, que ya sabemos que tiene esta forma y que al final me da que el campo magnético que crea un cable rectilíneo infinito puede expresarse de esta forma, el campo magnético lo expresaré en función del tiempo. ¿Por qué en función del tiempo? Bueno, pues en función del tiempo porque me decía el problema que la corriente que llevaba el cable tenía una ley temporal, es decir, hay una ley o hay una expresión matemática que regula
el valor del campo magnético en función del tiempo. Vale. Por tanto, lo primero que hice fue venir a la ley de Ampère y en la ley de Ampère, en vez de intensidad, poner lo que me dice el problema, que vale la intensidad que circula por el cable. Bien. Una vez que yo tengo eso resuelto, voy a hacer el cálculo del flujo a través de la espiral. Y como os decía, ese flujo se hace como una integral de superficie. Una integral de superficie es una integral doble. Y esa integral doble se hace aquí tomando un elemento diferencial de superficie. Un elemento diferencial de superficie es un elemento muy pequeñito de esta superficie que tiene dos magnitudes, o dos, que son diferencial de X por diferencial de R, ¿vale? O diferencial de X por diferencial de Y. Lo que pasa es que yo, R, es la letra que utilizo para la variable distancia, ¿no? Entonces esto es a lo que yo le llamo R. Por lo tanto, ese cuadrado de dimensiones infinitesimales tiene de... bueno, aquí esto lo tengo cruzado. Tiene de dimensiones diferencial de... vamos a llamarle diferencial de Y, que a lo mejor es más intuitivo. Diferencial de Y, que sería como la altura de ese cuadrado, por diferencial de R, que sería como la base, ¿no? Diferencial de R, le llamo diferencial de R precisamente porque a R, R es la magnitud o la letra que yo utilizo para nombrar la distancia horizontal. Vale, entonces el cálculo del flujo es multiplicar el campo magnético por el diferencial de superficie. El diferencial de superficie es un cuadradito muy pequeño que yo escojo de esa superficie a través de la cual está pasando el campo magnético, creando un flujo, ¿no? Por eso la expresión del flujo me queda así, ¿vale? El campo magnético por el diferencial de superficie, que es diferencial de R por diferencial de I, ¿vale? Diferencial de superficie, que repito, es la superficie o el área de este cuadradito pequeñito que yo escojo aquí dentro del cuadrado real. Vale, eso es una integral que se puede separar en dos. Por un lado, en R y por otro lado en I. Por eso aquí aparecen los límites de integración diferentes. Este es el límite de integración inferior y superior de la variable R. Yo la variable R, que le llamé a esto, ¿desde dónde hasta dónde varía? Pues R va desde A hasta aquí, hasta A más B. Por eso en el límite de la integral yo puse límite inferior a, límite superior A más B. Y la variable I, ¿cuáles son sus límites? Pues la variable I empieza en 0 y acaba aquí arriba. Y esto coincide exactamente con B. Por eso los límites de la integral para I son 0 y B. Vale, ¿cómo se hace esta integral? Bueno, primero, todo lo que no dependa de las variables de integración puede salir fuera de la integral. Entonces, ¿qué puede salir fuera de la integral? Pues puede salir fuera de la integral mu sub 0, ¿vale? Que lo tengo aquí. Puede salir también I sub 0, no depende ni de R ni de I, que son las variables de integración. E elevado a menos lambda t también puede salir fuera de la integral. 2pi también puede salir fuera de la integral. Y me queda dentro de la integral diferencial de R partido por R y diferencial de I. Vale, ¿cuál es la integral de diferencial de I? La integral de diferencial de I es I. Y la integral de I entre 0 y B es B menos 0, que es B. Por eso, este es el resultado de la integral de diferencial de I entre 0 y B, es B. Y la integral de diferencial de R partido por R, la integral de diferencial de X partido por X es el logaritmo neperiano de X. ¿Vale? Entonces, el logaritmo neperiano de X evaluado entre A más B y A es esto de aquí, logaritmo neperiano de límite superior menos el logaritmo neperiano del límite inferior. Y como los logaritmos, una de las propiedades que tienen es que el logaritmo de una resta es igual al logaritmo del cociente, se puede poner como logaritmo neperiano de límite superior entre límite inferior. Vale, las unidades que tiene un flujo magnético son Weber. Por eso esta expresión de flujo magnético al final se le pone como unidades Weber, ¿vale? Que es la unidad en Sistema Internacional del flujo magnético. Vale,
Y el flujo magnético, cuando depende del tiempo, hace que en esa espira aparezca una fuerza electromotriz inducida. Y la fuerza electromotriz inducida, ¿cómo se calcula? Pues hay una ley, que es la ley de Faraday-Lenz, que me permite calcular la fuerza electromotriz inducida en una espira simplemente derivando la expresión del flujo magnético. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza electromotriz inducida en la espira, lo que tengo que hacer es la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Es decir, que tengo que venir a esta expresión, todo lo que sea constante, pasar de él, seguir poniéndolo ahí delante y derivar lo que aparece o lo que depende del tiempo, ¿no? Vale, entonces tengo que hacer la derivada de esta expresión de aquí. Y lo que os decía, aquí, ¿qué es constante? ¿Qué no depende del tiempo? Pues no depende del tiempo. Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Pues eso directamente sale para afuera. No se le hace nada. Y ahora lo que tengo es una exponencial. ¿Cuál es la derivada de una exponencial? La derivada de una exponencial es la propia exponencial por la derivada de lo que hay en el exponente. Entonces la derivada de e elevado a menos lambda t es menos lambda por e elevado a menos lambda t. El menos de esa derivada con el menos de la expresión matemática de la ley de Faraday-Lenz se nos va, se nos queda un signo más y me queda entonces que la derivada de esa exponencial, ya con el signo cambiado y el signo de la derivada cancelado con el símbolo de la expresión matemática, es lambda por e elevado a menos lambda t. De donde yo obtengo cuánto vale la fuerza electromotriz inducida en esa espira en la que o a través de la cual está pasando un flujo magnético que es variable, ¿vale? Que depende del tiempo. Bien. Una vez que tenemos hecho esto, me preguntaba, o me hacía la pregunta de cómo se calculaba el coeficiente de inducción mutua entre dos circuitos. El coeficiente de inducción mutua entre dos circuitos es un parámetro que solo puede depender de características geométricas y de constantes. Es decir, que no puede haber ninguna dependencia ni de intensidades de corriente, ni de... Bien, ¿cuál es la definición de la fuerza del coeficiente de inducción mutua? Pues la definición del coeficiente de inducción mutua está incluida aquí, ¿vale? Es decir, que la fuerza electromotriz que el circuito 1 induce sobre el circuito 2, de ahí esta expresión con esta flecha aquí abajo, la fuerza electromotriz que el circuito 1 induce en el circuito 2, es igual a el coeficiente de inducción mutua, que es esta m, cambiado de signo, por la derivada de la intensidad de corriente en el circuito 1 respecto del tiempo, ¿no? La derivada de la intensidad de corriente en el circuito 1. Nosotros, si al circuito 1 le llamamos al cable y el circuito 2 le llamamos a la espira que tenía a la derecha, la fuerza electromotriz que se induce o que induce el circuito 1 sobre el circuito 2 es precisamente lo que acabo de calcular, es decir, es esta expresión matemática de aquí, que es el resultado del apartado anterior. Vale, esto es entonces lo que tenemos que encajar en esta fórmula aquí. Bien, por otro lado, en esta fórmula, fijaros, en esta expresión matemática me aparece la derivada de la intensidad de corriente del circuito 1 respecto del tiempo. La intensidad de corriente del circuito 1 respecto del tiempo era esta que me decía el enunciado. El circuito 1, recordamos, le llamé al cable. Y por el cable circula una intensidad de corriente que es esta. Entonces la derivada de la intensidad de corriente del circuito 1 respecto del tiempo es esta de aquí. ¿Vale? Bien. Entonces aquí me falta el I sub 0. ¿Vale? Es decir, que aquí me falta el I sub 0. Me olvidé del I sub 0. Bien. Entonces, la derivada de la intensidad de corriente del circuito 1 respecto al tiempo será la derivada de, y aquí falta el I sub 0, I sub 0. ¿Vale? Por lo tanto, si yo vuelvo otra vez a la expresión que me daba la definición del coeficiente de inducción mutua, y yo en cada lugar de estos escribo la expresión matemática que yo tengo, ¿qué me quedará? Pues me quedará que el flujo o la fuerza electromotriz inducida por el circuito 1 en el circuito 2, que recordemos, era esta, es igual a coeficiente de inducción mutua. Este coeficiente de inducción mutua es lo que quiero calcular
por la derivada de la intensidad de corriente en el circuito 1 respecto al tiempo, que dijimos que me faltaba aquí este I sub 0, ¿vale? I sub 0 falta aquí. Y ahora de ahí se despeja el valor del coeficiente de inducción mutua. Es decir, aquí ya este valor pues hay que despejarlo. Aquí el menos con el menos se me convierte en un más. Esto de aquí, pues voy a simplificar todo lo que se pueda. ¿Y qué se puede simplificar aquí? Pues se puede simplificar muchas cosas. Fijaros, la lambda con la lambda se puede simplificar. La exponencial esta con la exponencial esta también se puede simplificar. El I sub 0 con el I sub 0 también se puede simplificar. Y me queda ya directamente el coeficiente de inducción mutuo, que sería mu sub 0 por I sub 0 por B, donde aquí, acordaros que el I sub 0 lo simplifiqué, aquí hay un error, este I sub 0 no puede aparecer aquí, ¿vale? Es decir, tenemos que tacharlo, ¿vale? Este I sub 0 no aparece, es mu sub 0 por B partido por 2pi, partido por el logaritmo, o multiplicado por el logaritmo neperiano de A más B partido por A, que era ese logaritmo neperiano que resultaba de haber integrado la expresión del flujo magnético, ¿no? Utilizando esa integración, ¿no?